llegando de una pequeña merienda. Ya en un ratito estamos saliendo por la municipal a hacer el programa de hoy, que se va a tratar de Napoleón. Y vamos a hablar de una de sus batallas más importantes, donde no pierde definitivamente, y me estoy refiriendo a la toma de Rusia. No pierde definitivamente, y sin embargo se va a tener que ir con una mano atrás y otra adelante. Hoy vamos a ver esa historia, que es muy interesante porque define de alguna manera una de las grandes derrotas de Napoleón, y una derrota que deja una huella muy grande en su propia historia. Así que en un ratito los invito a seguirme por la radio municipal de General Rodríguez. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes también a Jorge. Sé que Tula no está hoy. Luis. Bueno, un gusto entonces, Luis. Gracias. Sí. No, espérate, porque tengo un micrófono. A ver, entonces lo saco. ¿Y ahora cómo está? Hola. Está bien. No había tomado el micrófono entonces. Bueno, hoy quiero hablar de Napoleón. El tema de Napoleón es demasiado amplio como para tratarlo en un espacio tan pequeño como este. Y lo que yo quiero tratar hoy es el desastre que fue la invasión a Rusia por parte de Napoleón. Una decisión estratégica desastrosa, y entonces ese es el tema que quería tratar el día de hoy. Claro. Que el único país que podía invadir ¿a quién? A Rusia. No sé. Claro, Rusia, bueno, en ese momento era poderoso, pero no, digamos, Francia era lo más poderoso que había en ese momento, digamos, ¿no? Confrontado con Inglaterra, porque Inglaterra era un poder gigantesco también, pero el poder de Inglaterra siempre fue un poder marítimo, digamos, porque ellos tenían esa debilidad que era lo marítimo, ¿no es cierto? Entonces el poder fundamental que tenía Gran Bretaña era marítimo. De todos modos, Gran Bretaña también después logra aliarse, logra hacer un gran frente aliado para responder a Napoleón, un poco más adelante de lo que yo voy a contar ahora, y van a terminar venciéndolo. Ningún poder es eterno, ¿no? El poder es como que va cambiando de manos todo el tiempo. Hoy, entonces, me voy a parar un poquito para hablar, pero apenas en lo que hablamos la semana pasada, que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que terminó siendo, digamos, una deposición del orden monárquico que ellos tenían, termina siendo después un desastre que nadie puede controlar. Y hay un general ahí en ascenso, que es precisamente Napoleón, que va a terminar haciéndose del poder y se va a proclamar cónsul primero, y después se va a terminar coronando como emperador en 1804. Y entonces él va a quedar dominando, digamos, Francia, y lo que sí va a mantener él como acuerdo, digamos, es ese nuevo código civil por el que habían empezado la Revolución Francesa. Recordemos esa inamovilidad de clases que había, esos privilegios que tenían uno y los condenados que eran los otros, digamos. Ese orden establecido de nacimiento se va a terminar cambiando con ese nuevo Código Civil, y aparte va a dar también la libertad religiosa Napoleón, ¿no? Va a formar el ejército
el ejército imperial francés, que se va a llamar el Gran Ejército, la Grande Armée. Era un ejército impresionante el de Napoleón. Nadie se animaba a hacerle frente en ese entonces a Napoleón. Y él mismo decreta que, digo, siempre fue Inglaterra o Gran Bretaña, digamos, siempre fue el enemigo de Francia. Fueron los enemigos naturales. Y entonces él, en 1806, en noviembre, va a decretar ese bloqueo continental a Gran Bretaña. Es decir, le va a impedir el comercio para ahogar a Gran Bretaña. Él sabía que iba a ser muy complicado vencerlo de manera marítima, aparte ya había tenido una experiencia negativa, y entonces él decide hacer un bloqueo comercial. Digamos, para ese entonces también, un poco después, va a suceder lo de España, que lo voy a relatar porque es importante para nosotros, lo voy a relatar más o menos breve. Dentro, digamos, de las misiones que hacía Napoleón, misiones de apoderamiento de territorio que hacía Napoleón, urde un plan para quedarse con España. España, claro, España era estratégicamente muy importante. Primero porque era la entrada al Mediterráneo, era la puerta del Mediterráneo. Y segundo porque tenía América, digamos. Mal, pero la tenía América, digamos, ya en la última etapa, pero la tenía América. Entonces, él trata de hacer un acuerdo, digamos, con España. Ahí estaba como rey Carlos IV, que era un hombre que mucho no le interesaba el poder. La verdad que las cuestiones del poder le importaban nada, y la que estaba gobernando prácticamente era su señora, que era la reina María Luisa de Parma. Ella, junto con un amante que tenía, que era el primer ministro de esa corte, que se llamaba Manuel Godoy, y le decían el príncipe de la paz. Bueno, ellos eran quienes manejaban, digamos, el poder efectivo, ¿no es cierto? Y Napoleón toma cuenta de esto. Y entonces le hace una propuesta al gobierno español, con un tratado que es famoso, a lo mejor alguna vez lo escucharon, que es el Tratado de Fontainebleau, que en el tratado ambas naciones se ponen de acuerdo para que Francia pase por el territorio español, tomar Portugal, y se lo iban a quedar 50 y 50. Ese era el negocio que le propone Napoleón a los españoles, que lo aceptan gustoso, ¿no? Enseguida aceptan. Y bueno, y entonces así sucede de que Napoleón entra en territorio español, pero él tenía un plan distinto, y que era, digamos, quedarse con España. Y eso termina sucediendo, ¿no es cierto? Él va a tomar prisioneros, digamos, a los reyes, los va a hacer trasladar, y finalmente al hijo de ellos, que es Fernando VII, que es quien toma, digamos, después la corona, lo va a hacer abdicar en una localidad que se llama Bayona, y va a pasar toda la guerra preso, prácticamente toda la guerra de la independencia de España preso. Incluso él le va a llegar a pedir a Napoleón Bonaparte ser hijo adoptivo, Fernando VII. Bueno, lo narré porque este es el hecho principal, digamos, de Argentina y de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Una de las causas de la Revolución de Mayo, que permite la Revolución de Mayo, es esta idea de que no había rey, digamos, ¿no? Bueno, esto lo conté, digamos, como una cosa de color y como para meter en contexto la historia que quiero contar, que es la de la invasión al Imperio Ruso. En ese contexto de un poderío tremendo, digamos, de Napoleón, él constituye el plan de tomar Rusia. ¿Por qué? Porque había un problema con Rusia.
Rusia era muy dependiente de Inglaterra. Era muy dependiente de los productos industriales de Inglaterra. Ya habíamos hablado en otras charlas que Inglaterra se había constituido, digamos, en la fábrica de Europa, digamos, y todos los países europeos, incluso de América también. Y también Rusia, bueno, que forma parte de Europa, obviamente. Rusia también estaba necesitada, digamos, de esos productos, porque si bien Rusia tenía mucha materia prima, no tenía desarrollo industrial, digo, ¿no? Y entonces esa decisión puntualmente de Napoleón para ellos era absolutamente negativa, digamos, no podían sostenerla en el tiempo, necesitaban el comercio con Inglaterra. Aparte, Napoleón había anexado unos territorios que le permitían estar muy cerca de Rusia, y Rusia sabía, los rusos sabían que Napoleón los iba a terminar invadiendo, más tarde o más temprano iba a suceder. Y Napoleón en ese entonces tenía todo el poderío, ninguna nación iba a atrever a ir con él, y entonces va a terminar en 1812 haciendo la invasión. Para los rusos, en la historia, digamos, va a quedar como la guerra patriótica, digamos. Y después le van a decir la gran guerra patriótica a otra guerra que tiene unas características similares y que ya es llevada adelante por Hitler. 150 años más o menos más adelante, Hitler va a cometer el mismo error prácticamente que comete Napoleón. Bueno, en Rusia estaba el zar Alejandro I. Cuando Napoleón cuando comienza, digamos, tenía una tropa impresionante, estaba formada más o menos por 700.000 soldados. Es el mayor ejército. Hay que entender ahí también que los ejércitos se movían por vía terrestre, digamos, ¿no es cierto? O cuando había vía naval, pero digamos no había vía aérea en ese entonces. Entonces el movimiento de tropas que se necesitaba era muy grande, de mucha gente. Y bueno, casi 700.000 hombres van a formar parte de ese ejército que está muy, muy por arriba del ejército ruso, que se calcula que tenía más o menos unos 300.000 hombres. Hay que aclarar, que esto va a ser muy importante aclararlo ahora, que ese ejército de casi 700.000 hombres no eran todos franceses. Muchísimos de esos hombres eran soldados que ellos reclutaban y manoteaban, digamos, de esas naciones que ellos invadían, ¿no es cierto? Y los llevaban algunos con acuerdos y muchos otros obligados directamente. Al principio de la incursión que hace Napoleón encuentra casi ninguna resistencia, así que va avanzando con rapidez hacia el territorio ruso. El comandante ruso se llamaba Barclay y no quería presentarle batalla directa a Napoleón. Él sabía que iba a perder. En la batalla o en la confrontación directa él sabía que tenía todas las fichas para perder. Y entonces no lo hacía. Hacía pequeñas resistencias y le hacía pequeñas batallas, digamos, pero de ningún modo le presentaba una batalla formal grande. Entonces, bueno, siguen adelante estas huestes francesas y paralelamente mucho de lo que se dijo que Rusia le permitía tierra arrasada, en la historia está demostrado que eso no es así, que en realidad ellos los rusos iban haciendo lo que podía, y lo que podía era rajar, y a medida que iban para atrás iban prendiendo fuego todo lo que dejaban, digamos, como para no dejarle, digamos, elementos que le pudieran servir al ejército francés. Lógica pura, ¿no es cierto?
¿Se me está escuchando bien? Ah, bueno. Bueno, ahí este Barclay tiene muchas presiones políticas, digamos, porque se considera que está haciendo mal, que lo que está haciendo él es prácticamente entreguista. Y entonces va a ser reemplazado en el medio, digamos, de este avance francés por un muy popular general que había, que se llama Mikhail Kutuzov. Este personaje, Mikhail Kutuzov, va a ser después el héroe de la novela La guerra y la paz, que escribe León Tolstoy y que ha quedado, digamos, como obra de arte para la historia, ¿no? Bueno, la labor de este hombre es más o menos la misma que la de Barclay, porque él se da cuenta que tampoco puede hacer demasiado. Y entonces lo que hace es más o menos lo mismo. Sigue retrocediendo y sigue quemando. Hay una batalla, medio ya a las puertas de Rusia, él presenta una batalla que se llama la batalla de Borodino. Se da el 7 de septiembre de 1812 y es el día más sangriento de combates de todas las guerras napoleónicas. Y bueno, y tiene, digamos, la Francia, digamos, tiene la victoria. Y ahí entonces le queda el camino libre para la entrada a Moscú. Entonces este general Kutuzov lo que hace es ordenar que evacúen completamente Moscú y que quemen completamente Moscú. Hay que entender también que en ese entonces prácticamente las casas eran todas de madera y entonces esto se produce muy rápido, digamos, en poco tiempo. Entre el 2 y el 6 de septiembre prenden fuego Moscú y prácticamente vacían la ciudad. Bueno, en la guerra clásica, digamos, cuando un ejército tomaba la capital, estaba determinado que se tenía que firmar la rendición, digamos, ¿no es cierto? Era casi una cosa de práctica, pero esto no ocurre. En ese entonces, bueno, la capital era San Petersburgo en ese entonces, la capital real de Rusia. Y Napoleón va a esperar que el mismo zar Alejandro I le ofrezca la capitulación, pero eso no ocurre. Los comandantes rusos no se rinden y Napoleón permanece en la ciudad prácticamente un mes y medio. Hay que entender que la ciudad quedó completamente devastada. Los franceses no tienen posibilidad de abrigarse en la ciudad y de tomar elementos como para mantenerse, digamos, tanto tiempo en la ciudad. Más tarde Napoleón, ya cuando había terminado, digamos, sus campañas, va a reconocer o va a decir que si él se hubiera retirado de Rusia unos 15 días antes, probablemente él hubiera, digamos, enfrentado a las tropas que quedaban en las afueras de Moscú de este general y los hubiera vencido definitivamente. Pero bueno, eso es especulación pura, eso no ocurrió. Él se queda esperando, el mismo Napoleón, porque en ese entonces hay que entender que estos generales estaban al frente de las batallas, ¿no? Al frente de las tropas. Y se queda esperando la capitulación rusa y eso no ocurre, y entonces tiene que tomar la decisión definitiva y cruel de retirarse de la ciudad. Aparte, él se da cuenta que hay nuevas maniobras de los rusos están empezando a reagruparse, a juntar tropas de otros lados, se están haciendo fuerte afuera de la ciudad y él tiene miedo que los sitien en la ciudad. Y entonces toma la decisión de retirarse y de volver. Ahí este general Kutuzov es muy inteligente, digamos, en obligar a Napoleón que tenga que volver por la misma ruta que había entrado. Y ahí, en ese camino, también va a desplegar tácticas de guerrilla que lo van a ir diezmando, digamos, de alguna manera. Y no solo, algo peor todavía.
empiezan a hacer que esas tropas, por ejemplo, de austríacos, de prusianos, que estaban también formando parte de ese ejército, empiecen a cambiarse de bando. De alguna manera empiezan a atentarlos para que traicionen a Napoleón. Y bueno, y eso empieza a pasar. Estos desertores no solo que se pasan de bando, sino algo peor todavía, le empiezan a pasar datos que ellos sabían de adentro de las fuerzas de Napoleón, una información valiosísima sobre el estado de lo mal que la estaban pasando los soldados, digamos, franceses. Bueno, está llegando el invierno, esas praderas rusas ya no tenían pastos para los caballos, que muchos de ellos ya no se podían alimentar y entonces se morían. Bueno, los caballos que se morían los iban usando para comer, pero también imponía un problema, que se quedaban sin caballos y entonces la vuelta empezaba a ser a pie. Y ahí empezaban a tener problemas con la hipotermia y con el congelamiento en los pies, las piernas, los brazos. Esa marcha se iba haciendo cada vez más lenta. Las vías se empezaban a hacer barrosas, era completamente compleja la vuelta de ese ejército que ya no tenía el talante del que había ido. Napoleón había dejado puestos de aprovisionamiento a la vuelta, pero esos puestos de aprovisionamiento ya no tenían prácticamente comida, tenían para ellos, y leña principalmente, tenían para ellos, no tenían para aprovisionar a los que estaban volviendo en esa retirada, y entonces la falta de comida que se suma al clima empezó a ser un problema tremendo, tremendo. Empezaron algunas enfermedades y muchas muertes, y bueno, sigue hasta que llegan a un río, que es un río muy ancho, que es el río Beresina. Se han hecho algunas películas y después también canciones con la batalla del río Beresina. En realidad no es una batalla, sino lo que sucede en el río Beresina es que es un río que tiene prácticamente congelado, de agua congelada, y que tiene unos 100 metros de ancho. Y entonces los constructores de puentes logran hacer un puente y pueden pasar gran parte de las tropas de los franceses de vuelta, pero en la última parte, que cuando faltaban todavía para cruzar algunas divisiones, los rusos logran sabotear el puente y romper una parte del puente. Y entonces ahí se produce una cantidad enorme de muertes, muchísimos soldados no pueden cruzar el río y terminan siendo muertos, digamos. Es una catástrofe tremenda, tremenda. Bueno, como resultado, apenas de la cantidad que dije, casi 700.000 hombres, solo unos 60.000 hombres logran llegar de vuelta vivos después de la campaña rusa. Más o menos 20% del total de los hombres, unos 10% más o menos de los hombres que fueron, logran llegar de vuelta a Francia. Se perdieron más o menos 200.000 caballos y unas 1.000 piezas de artillería perdieron también como mínimo, en eso que finalmente significa una gran derrota, y que después le va a costar el exilio a Napoleón en la isla de Santa Elena. Una catástrofe sin haber perdido esa batalla de alguna manera, porque él entra triunfal a Moscú, termina siendo una derrota gigantesca. Parece mentira que 150 años después Hitler cometa exactamente o prácticamente el mismo error. Bueno, esta es la historia para no hacerla más larga que quería traerles el día de hoy. Una historia contradictoria, ¿no? Porque no es una derrota y sin embargo es una de las peores derrotas de su historia. Y la perdió de alguna manera, sí, la perdió porque
porque no solo perdió, sino también perdió, digamos, el poder que él tenía, ¿no es cierto? Una ambición demasiado grande. Suele pasar. Claro, sí, sí, sentirse tan poderosos, ¿no? Tal vez es eso. Creen que el poder que tienen es un poder total, digamos, y después en la práctica eso no existe. No, gracias. Sí, gracias a ustedes por el espacio y les quería decir, si me permiten, mis redes, si alguien se quiere comunicar conmigo, está Escribiendo en el Oeste, que es mi blog, ahí es donde publico algunas cosas que escribo, y también tengo un canal de YouTube donde suelo subir estas charlas para quien quiera que no las pueda escuchar y las quiere escuchar después o las anteriores. Se llama en YouTube Dani López, todo junto, Dani López López, con I latina, Dani López López. Así que ahí me pueden ubicar. Les agradezco mucho por el espacio. Muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias. Esto con alguna complicación hoy, que no andaba el micrófono, el teléfono, ha sido el tema de hoy. Muchas gracias por estar.